En uno de los capítulos de su libro de 2019, Misterios de Canadá, volumen 1, este autor abordó el extraño fenómeno de los cuentos populares universales. Extrañas historias compartidas por culturas diferentes y sin relación entre sí de todo el planeta. Casi todas las culturas del planeta, por ejemplo, tienen sus historias de fantasmas, relatos de apariciones, voces sin cuerpo, puntos fríos, olores rancios y autoquinesis que invariablemente se atribuyen a las almas de los muertos, atrapadas entre este mundo y el otro. Las tribus de cazadores-recolectores de los 6 continentes septentrionales contaban historias de salvajes peludos, apestosos, silbadores y lanzadores de piedras que les robaban la comida por la noche y secuestraban a las mujeres solas o a los niños que se alejaban demasiado del campamento. Las historias de aves depredadoras colosales asociadas con el trueno y el relámpago son igualmente omnipresentes. En toda Norteamérica se decía que estas rapaces gigantes, comúnmente conocidas como pájaros del trueno, eran los enemigos mortales de una serpiente de agua con cuernos igualmente misteriosa. El folclore tradicional de todo el mundo desaconseja silbar por la noche, ya que la música nocturna atrae la atención de espíritus malignos u otras entidades desagradables. Y casi todas las culturas de la Tierra han creído alguna vez en una raza de pequeños seres escurridizos que vivían en la naturaleza y al margen de la civilización, ocultos tras un velo sobrenatural del que rara vez salían. Durante al menos 2 siglos, intelectuales racionalistas, antropólogos psicológicos y escépticos profesionales han intentado dar explicaciones racionales a la omnipresencia de cuentos populares como estos, normalmente proponiendo que son síntomas de alguna condición humana universal. Algunos antropólogos, por ejemplo, han sugerido que la leyenda del hombre salvaje denota un recuerdo cultural muy arraigado de antiguas guerras intertribales o que servía para imponer normas culturales importantes. Algunos han atribuido el mito universal del dragón al descubrimiento de fósiles de dinosaurios, y otras historias de monstruos se han descartado como producto de la pareidolia, la tendencia humana a antropomorfizar objetos inhumanos, y de atisbos de animales más prosaicos en la oscuridad. A lo largo de su investigación, este autor ha tomado conciencia de un tipo muy peculiar de cuento popular universal que resulta mucho más difícil de descartar para los escépticos como fruto de alguna cualidad inherente al ser humano. Más concretamente, este autor ha observado que hay ciertos fenómenos misteriosos que figuran en las tradiciones folclóricas de todo el mundo, detrás de los cuales las distintas culturas atribuyen diferentes agentes causales. En otras palabras, ciertas culturas de todo el mundo, sin conexiones perceptibles entre sí, describen los mismos sucesos extraños en sus relatos tradicionales, pero creen que son responsables de ellos mecanismos o entidades diferentes. En este artículo examinaremos 4 tipos distintos de fenómenos extraños y las explicaciones que diversas tradiciones les asignan. El vínculo más espeluznante entre creencias interculturales que ha encontrado este autor son las características que, según los exorcistas católicos romanos, manifiestan los endemoniados y las cualidades que las primeras naciones Cree y Algonquin de Canadá atribuían históricamente a las víctimas de la posesión de los Wendigos. Para entender este inquietante paralelismo, primero debemos llegar a una comprensión básica de la concepción católica romana de los demonios, y la posesión demoníaca y la percepción Cree Algonquin del Wendigo. Según la doctrina católica romana, antes del inicio de los tiempos, Dios creó una legión de ángeles para servirle en el cielo. Basándose en las Escrituras y en la sagrada tradición, el Catecismo de la Iglesia Católica enseña que los ángeles son entidades inmortales puramente espirituales, dotadas de inteligencia y libre albedrío. Antes de la creación del mundo, el más brillante de los ángeles, llamado hoy Lucifer, rechazó a Dios y su supremacía por orgullo. Una batalla celestial estalló entre los ángeles caídos que se alinearon con Lucifer y la hueste celestial leal a Dios, capitaneada por San Miguel Arcángel. Los ángeles rebeldes fueron finalmente derrotados y expulsados del paraíso por la hueste celestial. Lucifer, en su estado caído, es conocido como Satanás o el Diablo, mientras que sus secuaces son llamados demonios. La tradición católica sostiene que el diablo y sus demonios están consumidos por un odio eterno a Dios y a su creación.
Como tal, su relación con la humanidad, siendo el hombre más precioso a los ojos de Dios que todas las demás criaturas, como afirmó el padre de la iglesia primitiva San Juan Crisóstomo en un sermón del siglo IV, se define por dos motivaciones: tentar a la gente para que peque contra Dios y causar sufrimiento humano, del que obtienen una especie de placer odioso. Muchos de los que han escrito sobre el tema han sugerido que el principal objetivo del diablo, atraer a los seres humanos a la tentación, se ve facilitado por la falta de creencia en su existencia. El personaje de Kevin Spacey, Verbal Kint, en la película de 1995, Sospechosos Habituales, fue el que mejor articuló este concepto. Durante un monólogo sobre un señor del crimen semimítico llamado Keyser Söze, Kint dijo: «El mayor truco del diablo fue convencer al mundo de que no existía». Esta frase icónica de la película se hace eco de las palabras del teólogo católico estadounidense del siglo XX, el arzobispo Fulton Sheen, que escribió en su libro de 1944, Love One Another: lo demoníaco es siempre más poderoso cuando se le niega. 2 años antes de la publicación del libro de Sheen, el escritor británico C.S. Lewis insertó la misma idea en su novela epistolar Las cartas de Screwtape, que pretende ser una serie de correspondencia entre un demonio mayor llamado Screwtape y su diabólico aprendiz, Ajenjo. Además de merodear por el mundo buscando la ruina de las almas, como dijo el Papa León XIII en su escalofriante oración de 1886 a San Miguel Arcángel, la doctrina católica enseña que Satanás y sus demonios, cuando tienen la oportunidad, a veces se apoderan de los cuerpos humanos, apartando a las almas residentes y utilizando los cuerpos de los que se apoderan para hablar y moverse, un fenómeno al que se hace referencia repetidamente en los evangelios. Los exorcistas católicos, sacerdotes entrenados por el Vaticano para expulsar demonios, sostienen que las personas se hacen vulnerables a la posesión demoníaca, participando en rituales ocultos, practicando la brujería y viviendo en un estado de pecado mortal no arrepentido. Se dice que las personas poseídas por demonios a menudo muestran manifestaciones sorprendentes y angustiosas de su condición, algunas de las cuales exploraremos en breve. Los signos de posesión demoníaca son a menudo tan evidentes y aterradores que los amigos y familiares de la víctima se ven obligados a buscar la ayuda de un sacerdote. Al reconocer la existencia del espíritu maligno que habita en el cuerpo de su ser querido, estos preocupados compatriotas niegan el arma más eficaz con la que el diablo y sus demonios llevan al hombre al pecado, a saber, la incredulidad en lo diabólico. Dado que la posesión demoníaca no tiene ningún efecto sobre el alma de la víctima, uno podría preguntarse con razón por qué los demonios se molestan en poseer a la gente, con el resultado final a menudo tan perjudicial para sus designios. El exorcista José Antonio Fortea responde a esta pregunta en su libro de 2006, Entrevista con un exorcista, An Insider's Look at the Devil, Demonic Possession, and the Path to Deliverance. Entrevista con un exorcista, una mirada desde dentro al diablo, la posesión demoníaca y el camino hacia la liberación. Aunque sin duda sería más cómodo que un demonio no poseyera a nadie, lo hace por una sencilla razón: para causar sufrimiento. Recuerde, los demonios buscan hacer sufrir a la gente y con la posesión pueden lograrlo de una manera muy directa. A largo plazo, una posesión concreta puede acabar frustrando los planes del demonio al provocar una devoción más profunda a Dios en el poseído. Pero en el aquí y ahora, hace sufrir a la persona. Y un demonio no puede resistirse a causar cierto sufrimiento en el presente. Lo que se dijo en una respuesta anterior sobre por qué el demonio no pudo resistirse a tentar a Jesús es igualmente válido aquí. Para resistir la tentación se necesita virtud, y no podemos esperar que un demonio sea virtuoso. Él siempre busca los beneficios en el aquí y ahora. Es esclavo de sus propias pasiones e impulsos. En el segundo capítulo de su libro de 2019, El diablo en la ciudad de Los Ángeles. Mis encuentros con lo diabólico, el evangelista católico romano y veterano retirado del departamento del sheriff del condado de Los Ángeles, Jesse Romero, describe 9 de sus propias experiencias personales con individuos de los que sospechaba que estaban endemoniadamente poseídos. Basándose en sus propias experiencias y en sus consultas con exorcistas católicos romanos, Romero elaboró una lista de características que suelen mostrar los endemoniados, a saber: 1.
Una repentina capacidad para hablar idiomas desconocidos. 2. Fuerza física anormal. 3. Capacidad de revelar sucesos o acontecimientos ocultos. 4. Una vehemente reversión hacia Dios. Las letanías a la Virgen María. Las letanías de los santos y las imágenes religiosas, especialmente la cruz. En 4 de los 9 casos que Romero describe en su libro, el sujeto decía sandeces, hacía ruidos inhumanos o conversaba con algún interlocutor invisible en un idioma que Romero, que domina tanto el inglés como el español, no entendía. Uno de los incidentes más inquietantes se produjo cuando Romero y un compañero de las fuerzas del orden trabajaban en el turno de noche en Cudaí, una ciudad de mayoría latina al sureste del condado de Los Ángeles, con una elevada población de ex-convictos. Esa noche, Romero y su compañero, con las pistolas de servicio desenfundadas, entraron en una casa en la que un vecino informó haber oído un único disparo. Dentro encontraron a una mujer de mediana edad con una escopeta en el regazo, sentada junto al cadáver de su marido, al que acababa de volar la cabeza. La mujer dijo a los agentes que un ente invisible situado en un rincón de la habitación le había ordenado que cometiera el acto. ¿No lo ven?, preguntó señalando la esquina de la habitación. Se está riendo. La asesina procedió a conversar con la figura invisible en un idioma que Romero no reconoció, y continuó con este espeluznante discurso durante todo el trayecto posterior hasta la comisaría, actuando como si la figura estuviera sentada en el asiento trasero del coche patrulla con ella. Entre de las 9 anécdotas personales del libro de Romero, el presunto endemoniado, como a veces se denomina a las víctimas de posesión, mostraba una fuerza física extraordinaria, incompatible con su tamaño. El más notable de estos casos, en opinión de este autor, fue el de una mujer mexicana bajita y menuda de unos 30 años, a la que Romero se refiere como Lola, cuyo padre la había obligado a participar en rituales satánicos durante toda su infancia. Por invitación del párroco de Lola, Romero y su esposa participaron en un exorcismo informal, que Romero denomina sesión de curación y liberación, cuyo objetivo era liberar a Lola de los demonios que, según ella, la atormentaban. A ellos se unieron el sacerdote, la madre de Lola y 3 hermanos de Lola. Durante la sesión, el sacerdote entregó a Lola la Sagrada Eucaristía, un disco consagrado de pan sacramental que, según los católicos, encarna a Jesucristo, el Hijo de Dios. Inmediatamente la mujer mostró manifestaciones demoníacas. Además de hablar en lenguas, montó en cólera implacable. Se deshizo sin esfuerzo de sus 3 hermanos que luchaban por sujetarla, cerró el puño y golpeó al sacerdote en la mandíbula, haciéndole caer de espaldas por el suelo. Poco después, agarró a Jesse Romero por las solapas y lo arrojó violentamente contra la pared, haciéndole perder el equilibrio. Antes de que empezara la sesión, escribió Romero, el sacerdote había rezado una oración de protección por todos nosotros, y nos dijo, Dios os protegerá esta noche, nadie saldrá herido. Lo único que resultó herido fue mi ego, que una mujer bajita y menuda, que pesaba unas 120 libras, pudiera lanzarme a mí, un ex campeón de kickboxing de más de 200 libras, como una pelota. Solo en uno de los casos recogidos en el libro de Romero, el de la mujer mexicana antes mencionada, el sujeto mostró conocimiento de información secreta de la que no había sido informado. La tercera característica inusual que, según él, se manifiesta en los endemoniados. Durante la sesión de curación y liberación antes descrita, la mujer poseída señaló a uno de sus hermanos y le acusó de algún pecado vergonzoso que había olvidado confesar a un sacerdote. El hermano estaba tan humillado, escribió Romero, que se quedó petrificado y no ayudó en la oración ni en sujetarla. Curiosamente, 3 de los 4 signos de posesión demoníaca a los que se refiere el libro de Romero, a saber, la capacidad de hablar lenguas extranjeras de las que el sujeto no tiene conocimiento, una fuerza física anormal y conocimientos ocultos, son características que las primeras naciones, Cree y Algonquin de Canadá, atribuían históricamente a aquellos que creían poseídos por una entidad maliciosa a la que llamaban el Wendigo. El Wendigo, o Witigo, según ciertas tradiciones nativas, es un espíritu maligno que vaga por las tierras salvajes del norte en busca de huéspedes humanos. Las personas que practican el canibalismo en los fríos meses de invierno, cuando escasea la caza, son especialmente vulnerables a la posesión del Wendigo. Los poseídos por el espíritu del Wendigo
desarrollan una ansia insaciable de carne humana que acaba por obligarles a masacrar y comerse a sus amigos y parientes, incluso cuando abundan otras fuentes de alimento. Los relatos de presuntas posesiones de wendigos en las zonas salvajes del Canadá de los siglos XVII, XVIII y XIX son lo suficientemente numerosos como para llenar un libro, y de hecho se han recopilado en al menos 2 de los que este autor está familiarizado. Inquietantemente, se dice que una parte significativa de los afligidos que aparecen en estos relatos históricos de Wendigo están dotados de las mismas 3 características que Jesse Romero atribuye a los endemoniados. En muchas historias de Wendigo, se dice que las víctimas balbuceaban ininteligiblemente en un idioma que ninguno de sus amigos o familiares podía entender. Por ejemplo, en un artículo publicado en el número de junio de 1946 de una revista llamada Alberta Folklore Quarterly, un ex inspector de la Hudson's Bay Company, HBC, llamado Philip H. Godsell, describió un incidente que tuvo lugar en un puesto remoto de la HBC, en lo que hoy es la aldea de Wabasca, Alberta, al noreste de Lesser Slave Lake. Un día, el factor del fuerte, Frank Beaton, recibió la visita de una asustada banda de Woodland Cree, que le informaron de que uno de ellos estaba poseído por el Wendigo, como demostraban las extrañas palabras que salían de sus labios. Hay que mencionar que Godsell, que escuchó la historia de Beaton, sospechó que el desafortunado nativo en realidad había estado sufriendo un caso grave de gripe y había murmurado tonterías en su delirio. Otro comerciante de pieles llamado George Nelson, que hizo negocios con los Cree y Ojibwa de lo que hoy es Wisconsin, el norte de Manitoba y el norte de Saskatchewan a principios del siglo XIX, vio a muchos indios que se decía que estaban bajo la influencia de los Wendigo. Describió su aspecto y comportamiento en varias cartas a su padre, escribiendo que a veces estallaban en violentas convulsiones, pronunciando un lenguaje salvaje, incoherente y extravagante. En la gran mayoría de las historias de Wendigo, los compañeros de banda del sujeto expresan su preocupación de que el afligido pronto completará su transformación en un Wendigo, haciéndolo extremadamente peligroso y casi imposible de matar. Esta faceta alarmante de la tradición Wendigo se hace eco de la afirmación de Jesse Romero de que la fuerza física extrema es una de las características de los poseídos por el demonio. En la mayoría de las historias de Wendigo, el futuro Wendigo es ejecutado por los miembros de la banda, a veces por su insistencia, antes de que se complete la metamorfosis. Sin embargo, en otra de sus cartas, George Nelson describe un raro caso en el que una mujer Cree, afligida, parecía haber casi completado su transformación, adquiriendo la alarmante característica de la nula invulnerabilidad antes de su ejecución. En esta historia, la mujer poseída por el espíritu del Wendigo intentó comerse a un niño indio por la noche, lo que provocó que el padre del niño saliera de sus pieles y le clavara un tomahawk en los sesos. Nelson da a entender que, a pesar de recibir este golpe aparentemente mortal, la mujer procedió a atacar al padre y habría conseguido matarlo de no ser por la intercesión de sus amigos, que arrollaron a la mujer y pusieron fin a su existencia. En otra de las historias de Nelson, un hombre Cree que se creía que se estaba transformando en un Wendigo fue emboscado mientras caminaba por un sendero a través del bosque. Su propio hermano, ante su insistencia, le disparó en el pecho con su mosquete. El hombre cayó de rodillas, pero pronto volvió a levantarse y, riendo, continuó por el sendero. Otros miembros de la banda mataron al hombre a hachazos con hachas y picahielos, y quemaron su cadáver en una pira. Los indios que presenciaron esta macabra cremación afirmaron que el corazón del hombre permaneció sin consumirse por el fuego mucho después de que el resto de su cuerpo se hubiera reducido a cenizas. Un tercer punto en común entre la tradición Wendigo Creek algonquina y la concepción católica de la posesión demoníaca es el conocimiento por parte de la víctima de información secreta que no tenía forma de conocer. Uno de los mejores ejemplos de esta característica manifestada en una víctima de posesión Wendigo es un caso que tuvo lugar durante la rebelión del noroeste de 1885, un enfrentamiento entre guerreros Métis y Cree de Manitoba y Saskatchewan y el gobierno canadiense. Durante un suceso conocido como la masacre de Frog Lake,
Varios colonos fueron apresados por miembros de una partida de guerra de los Cree de la llanura y arrastrados a lo largo de su camino de campaña por los bosques del norte de Saskatchewan. Un día, una anciana Cree que acompañaba a los guerreros en su cruzada empezó a mostrar signos de posesión Wendigo y se acordó por unanimidad que debía ser ejecutada antes de que se volviera demasiado peligrosa. 4 de los colonos que presenciaron la posterior ejecución de la mujer describieron el suceso en sus memorias. Sin embargo, solo uno de ellos, una viuda llamada Teresa Gowanlock, incluyó un detalle particular que vincula el fenómeno Wendigo con los relatos de los exorcistas católicos. En un manuscrito que se publicó póstumamente en un número de octubre de 1955 de la revista Family Herald and Weekly Star, con sede en Montreal, Gowanlock describía cómo la anciana, antes de su ejecución, profetizó que a los guerreros Cree les ocurrirían cosas terribles como castigo por las atrocidades que habían cometido en Frog Lake. Varios días después, los Cree libraron su última escaramuza con las fuerzas gubernamentales al borde del bosque boreal, intercambiando disparos en un acontecimiento conocido hoy como la Batalla del Lago Loon. Los Cree fueron derrotados en esta escaramuza y su campaña terminó poco después. Muchos de los guerreros que cometieron atrocidades en Frog Lake fueron posteriormente perseguidos y capturados por agentes de la Real Policía Montada de Canadá. El 27 de noviembre de 1885, 6 de los cautivos, junto con otros 2 asesinos de una banda diferente, fueron ejecutados en Fort Battleford, Saskatchewan, en lo que sería el mayor ahorcamiento masivo de la historia de Canadá, cumpliendo al parecer la predicción de la mujer Wendigo. En resumen, 3 características que los demonólogos católicos romanos atribuyen a los poseídos por el demonio. A saber, una repentina capacidad para hablar idiomas desconocidos, una fuerza física anormal y la capacidad de revelar sucesos o acontecimientos ocultos. Son también características que se han observado en quienes se cree que están poseídos por los Wendigo.